¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos. Sean muy bienvenidos una vez más a este estudio del libro de Proverbios. El día de hoy vamos a ver la lección número 20. Gracias a Dios porque nos permite ir avanzando poco a poco en este estudio del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 4 y vamos a retomar el estudio a partir del versículo 14, a ver si podemos llegar hasta el 19. Si me permite, me gustaría ya de lleno entrar al capítulo 4, versículo 14. Así que si tienes sus Biblias, acompáñeme. Si no la tiene, ahí en la pantalla va a aparecer la escritura. Dice así: no sigas, el versículo 14 de Proverbios 4, no sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez que brilla más hasta que se hace de día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropezarán. Permítame orar y acompáñenme, por favor. Incline su rostro. Dios Santo, queremos esta mañana agradecerte una vez más por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra. Queremos pedirte, amado Padre, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, nos ayudes a entender, a atesorar, a guardar, a valorar, pero por sobre todas las cosas, a obedecer tu palabra. Oramos porque este momento en el que estaremos juntos en estos próximos minutos, nos des la revelación de ella, nos permitas atesorarla y vivirla. Te pedimos en el nombre de Jesús que haya un temor hacia tu palabra, hacia ti, y que lo que hemos estado estudiando pueda florecer, pueda dar fruto, pueda, Señor, hacerse una realidad en nosotros. Esto todo te lo pedimos en el nombre de aquel que nos salvó, nuestro Señor, nuestro Rey, tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vuelvo al versículo 14 de Proverbios 4. No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Si usted recuerda, esta es una sección donde un padre le está dando un consejo a su hijo, le está diciendo: hijo, no hagas esto. Y en este momento le está diciendo que no debe meterse en ese camino de los perversos, ni tratar de ser como ellos. La semana pasada vimos la importancia que tiene que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo y de la palabra de Dios qué es lo que no deben hacer. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero es importante entender a qué se refiere con los perversos, porque cuando escuchamos la palabra perversos viene a nuestra mente ciertos conceptos. Vamos a ver de qué se trata. Los perversos son aquellas personas que no están de acuerdo con lo que Dios dice, con lo que Dios quiere. Son personas que no tienen nada que ver con Dios, no les importa la ley de Dios, no les importa quién es Dios, aun a pesar de que Dios es un Dios justo, santo, bueno, amoroso. Y es importante que entendamos a qué se refiere la palabra cuando hablamos del perverso, porque como les comenté, muchos tenemos diferentes interpretaciones de esa palabra. Algunos de nosotros podríamos decir, pues han de ser aquellas personas que son asesinos, criminales, aquellas personas que tienen problemas con violencia o algún tipo de desorden emocional o incluso hasta sexual. Esos son los perversos. Pero si nos ponemos a reflexionar un poquito acerca de cómo Dios dice en su palabra acerca de estas personas, veremos que es un poquito más allá de eso, o más bien no tiene el total que ver en ese tipo de comportamiento, sino que también hay otras cosas importantes que debemos considerar. La verdad es que cuando tú vas a la palabra te das cuenta que antes de la conversión que tuvimos tú y yo a Cristo, a su palabra, a obedecerle, a vivirlo, nosotros éramos perversos en un sentido, porque demostrábamos esa perversión a través de la necedad de nuestras vidas. Porque todo aquel que vive una vida de acuerdo a su propio
convencimiento y no a lo que dice la palabra de Dios, es perverso. Y hay personas que lo viven abiertamente, que dicen, a mí no me interesa nada de Dios, y lo viven abiertamente. Pero hay otro tipo de personas que también es considerada como una persona perversa, que incluso tiene conocimiento de Dios, incluso ora a Dios, pero termina haciendo lo que quiere. Y entonces no está considerando lo que Dios dice. Tiene una falta de consistencia y demuestra una necedad. Mira, un ateo dirá, no creo en Dios, y se mantiene en su creencia de no creer. Pero el necio que dice, sí creo en Dios, creo en la Biblia, creo que es buena, pero no la estudia, no le importa, es descuidado en esa área, entonces también pasa a ser perverso. Es una persona que no le da la relevancia que tiene a esa fuente de conocimiento de Dios, no la considera en su vida. Una forma diferente de perversión también es cuando tú consideras que tu sabiduría es mejor que la de Dios. Haces, dices, hablas y crees que todo lo que tú dices es mejor, es superior a lo que dicen las Escrituras. Hay personas que dicen sí creo, hay personas que dicen no creo, hay personas que incluso vienen a una iglesia, escuchan un mensaje y terminan haciendo las cosas de su manera. No consideran que lo que dice la Escritura tiene un peso real o tan importante como para decir, a ver, espera, lo que estoy haciendo en mi vida está realmente mal y tengo que cambiarlo. Terminan, a pesar de leer las palabras de Dios o lo que dice la Escritura, terminan tomando sus propias decisiones sin fundamentar nada en la palabra de Dios. Puede que la Escritura, esto es importante, no nos diga al pie de la letra lo que sí tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, pero eso es importante entender, que cuando nos dice que sí o que no tenemos que hacer algo, lo hagamos. A lo mejor la Biblia no te dice tienes que estudiar para un examen como estudiante. Y dices, pues es que no es muy clara en ese sentido. O por ejemplo, de repente me preguntan, oye, ¿y fumar es malo? ¿O es pecado? La Biblia no habla de eso. Bailar, tomarse una cerveza o una copa de vino, ¿eso es pecado? Hay algunas cosas que están así como en un área donde no está muy claro todo. Y dices, bueno, de eso necesitaríamos estudiarlo y podernos saber, determinar qué podemos aprender de eso. Pero hay cosas que sí son muy claras y que no las hacemos. Como por ejemplo honrar a nuestros padres, honrar a las autoridades, ser buenos administradores de los privilegios que se nos han dado, ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. O sea, la Biblia hay puntos que sí nos marca que tenemos que hacer y no las hacemos. Y nos enfrascamos en discusiones como que, no, pero yo quiero saber si esto, ¿estás haciendo lo que está muy claro que tienes que hacer? No, pues no. Bueno, entonces primero enfócate en eso. Y en ese proceso vamos a aprender el resto. Me acuerdo mucho y se los he comentado, ¿no? O sea, cuando tuvimos la oportunidad de estar en otro lugar, en otro país, en otra cultura, los pastores se sientan a comer y piden todos cerveza. Y fue un shock, así como que todos son pastores, están tomando una cerveza. ¿Se embriagaron? ¿Se emborracharon? No, se tomaron una cerveza con la carne que les sirvieron. Pero todos, o sea, creo que éramos dos los que estábamos tomando Coca-Cola y los demás todos tomaban cerveza y fue así un shock. Y he leído de que unas comunidades en el centro de Estados Unidos, a donde lo que cosechan es tabaco y todos fuman. Y el pastor fuma y los edecanes fuman y dicen, es que esto es parte de la cultura de este lugar y fuman puro. Y entonces de repente hay temas donde dices, es que esto no está muy claro.
No te enfoques en eso mientras... Mejor enfócate en lo que es muy claro. Ya que esté bien, ya pasamos a ese tema. Porque a veces perdemos mucho tiempo en eso. La Biblia nos dice que debemos ordenar nuestras vidas. Y dices, estoy de acuerdo con eso, pero nunca ordenas tu vida. Nunca ordenas tu vida de acuerdo a la palabra, entonces tenemos un problema. Y entonces vemos que la Biblia dice que debemos tener cuidado de andar en los caminos de los perversos. Y los perversos son la gente que no obedece, que viven como si Dios nunca hubiera dado una ley, que ni siquiera viven en un orden natural. Es como si estuviera su conciencia cauterizada y viven llevados por sus emociones y sus deseos. Por eso dice ahí, no sigas ese camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. La Biblia, la traducción hebrea y el Nuevo Testamento griego, define el pecado como no dar en la marca, como errar. ¿Entiende cuando le digo diana? La diana, ¿sí tiene la idea de lo que es la diana? ¿O cómo le llaman? Tiro al blanco, y es una... No tiene otro nombre, ¿verdad? Se llama diana, la que es cuando lo avientan los dardos y tienes que dar hacia el centro. Bueno, la traducción de la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego definen que cuando uno peca, uno erra el punto, la marca. No le atinas en medio y terminas dándole cerca, pero no en donde tienes que darle. O sea, tú le avientas y casi le di, sí, pero cuando ese casi le das es que no le diste. Y cuando no le das a donde le tienes que dar, a eso se le llama pecado. Entonces no puede haber es que casi me porto bien. No, aquí es o estás bien o estás mal. Acuérdense que con Dios no hay tintas grises, es negro o es blanco. Y entonces cuando Dios te dice tienes que andar por esta dirección y tú medio andas en esa dirección y no andas bien en esa dirección, estás mal, estás pecando. Entonces creo que la importancia de la escritura que dice no sigas por el camino de los perversos es que muchas veces nosotros decimos, bueno, tantito y me salgo, y tantito y me salgo. Es que tantito camino y me vuelvo a regresar porque, sé que está mal, pero tantito no es nada, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú te metes en esa dirección, te vas a meter en muchos problemas. Dios es bueno, justo, nosotros no lo somos. Y el libro de Proverbios siempre está diciéndonos y siempre estamos escuchando cómo el pecado es destructivo y es malo y puede destruir nuestra vida. Y esa es una de las razones por la que es malo. No es la principal razón, pero el pecado es horrible más allá de la descripción. Quien lo ha cometido y el problema es que el pecado es que hemos suspendido a aquel que es infinitamente justo, bueno, que es Dios y que merece toda nuestra obediencia, toda nuestra devoción. Y cuando cometemos pecado contra Él, que es bueno, demuestra simple y sencillamente que nosotros no lo somos. Y pecamos contra alguien que es sumamente y eternamente sabio. Y cuando pecamos contra Él, demostramos que nosotros no lo somos. Es por eso que cuando nosotros venimos a Cristo y le pedimos que nos perdone, que nos sane, que nos salve y que nos limpie, cuando pecamos, conscientes de lo que hacemos, dice la Escritura, es como pisotear el sacrificio que Él hizo. Así que el Padre le dice al Hijo en esta sección, no entres por ese camino. Porque una vez que entras en ese camino, es difícil de controlar. Es como, ¿alguna vez has echado en un tobogán? Cuando tú te lanzas en un tobogán, una vez que entraste al tobogán, aunque digas, no, ya no quiero, ya no se puede.
va a terminar en la alberca, ¿no? En el agua. No sé si usted ha visto esos toboganes donde hay muchos tipos, ¿no? Pero hay uno donde es una cápsula donde tú te metes a ese, tienes que poner tus brazos así cruzados como si fueras momia. Y una vez que estás ahí adentro, aunque digas, ay, no, ya no. Y es una cuestión de 12 segundos, 10 segundos más aterradores y acabas. Bueno, es así. Tú te metes a ese y te va a cautivar, te va a llevar, te vas a meter en una situación difícil. La semana pasada, si no mal recuerdo, hablamos un poquito del Génesis, cuando justo antes de que Caín asesine a su hermano Abel, Dios le dice, el pecado está a la puerta y está acechando. Cuando nosotros jugamos o intentamos jugar en ese camino de los perversos y tantito, el pecado está al acecho, el pecado no está jugando, el pecado nos quiere destruir, el pecado nos quiere matar, el pecado nos quiere terminar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos aconsejado a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas aquello? ¿Cuántas veces nuestros padres nos aconsejaron a nosotros? Eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando alguien está en ese camino es difícil salir de ahí. Si estás ahí, si te has metido ahí, humíllate. Pídele a Dios la ayuda para que te pueda auxiliar. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice lo siguiente: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede dar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El versículo 16 del templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo de Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La respuesta a esas preguntas retóricas es absolutamente nada. No hay nada en común, no hay nada de compañerismo. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. No hay armonía entre Dios y el diablo. Cuando tú entras a un lugar oscuro y prendes la luz desaparece, se va. Hasta las cucarachas huyen. ¿A poco no? Y alguien dijo alguna vez que tú entre más te acerques a la luz, pues más te alejas de la oscuridad. No hay una comunión. No entras a un lugar y está así medio blanco, medio gris. No entres, no sigas el camino de los perversos. No trates de ser como ellos. Ahora, cuando leemos esa escritura, vivimos en el mundo. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, se refiere a no tener esa comunión que te comprometa a tal grado que pierdas sus convicciones, a que te envuelvan, a que te desvíen. Esta semana estuve con mis alumnos de 5º grado y les dije, les voy a dar una lección que no tiene nada que ver con la materia que estoy dando, pero les voy a enseñar algo sumamente importante. Y entonces escogí a uno de los niños que es esos que participan, que cuestionan, que son seguros, y le dije, necesito que tú salgas del salón, te vayas hasta aquel extremo de la escuela, y tú necesito que me lo vigiles, que no se venga a asomar y que no escuche. Y párate en la puerta y de ahí lo vigilas mientras escuchas. Y me dijo, sí, los niños siempre les gusta participar, ¿no? Y yo, bueno, ya fueron, se salió, la persona esta se paró en la puerta y les dije a todos los demás, la siguiente lección se trata de esto. Yo, cuando él regrese, voy a dar una indicación y les voy a decir, a todos ustedes levanten la mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha? Ya todos levantan la mano derecha. Pero cuando yo les diga, levanten la mano derecha, todo el mundo va a levantar la mano izquierda. Ustedes no volteen a ver a esta persona
véanlo solo de reojo y vamos a ver cuál es su reacción. Cuando él vea que todo el mundo tiene la mano izquierda en lugar de la mano derecha, ustedes se van a dar cuenta de algo que se llama presión social. Regresó, les dije, levante su mano derecha. Él levantó su mano derecha, un niño seguro. Yo lo volteé a ver, le dije, ¿estás seguro? Sí, esta es la mano derecha. Dije, pero tú estás seguro, porque si tú te das cuenta, todo el mundo tiene la mano derecha levantada y tú tienes la mano que no es. Y entonces él volteaba a ver a todos y me decía, maestro, esa es la mano derecha, me decía. Y yo le dije, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y llegó un momento donde dijo, creo que estoy mal, y levantó la mano izquierda. Y entonces todos los demás vieron y les dije, ¿se dieron cuenta de lo que está pasando? Sí. ¿Saben cómo se llama eso? Presión social. Y le dije, tú estabas bien y defendiste tu punto hasta cierto grado, pero hubo un momento donde se te presionó y cambiaste tus convicciones. Tú sabías que esta era la mano derecha y decidiste cambiarlo. Me dijo, es que todos los demás, y usted me estaba diciendo, y entonces dije, buscaste aceptación de los demás, cuando debiste haberte quedado en el punto que tú sabías que estaba bien. Dios te dice, no seas como ellos. Y muchos de nosotros, por querer entrar en la aceptación del grupo social, decimos, bueno, está bien, total, pues me meto tantito al camino y ya que me salgo. Porque yo no voy a andar en ese camino, nada más me voy a meter tantito para convivir, pero me voy a salir. El padre diciéndole al hijo, no te metas en esa relación, no te metas en ese camino, no te dejes influenciar. Si alguien te quiere influenciar de tal forma que te aleja de lo que es la palabra de Dios, ahí se muere la relación, ahí se termina la amistad. No tendría por qué hacer así. Dice el versículo 16, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, nosotros somos el templo del Dios viviente, así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El siguiente versículo 17, de ahí mismo, si no me equivoco, dice, y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré, seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, así dice el Señor Todopoderoso. Para poder obtener las bendiciones de Dios tendremos que dejar las cosas que son contrarias a lo que dice el Señor. Es decir, si Dios dice no, entonces es no. Si Dios dice sí, entonces es sí. Mucha gente tiene la idea, el mal entendimiento o el concepto equivocado de que vivir una vida con Dios es aburrido. Mucha gente piensa que la santidad es aburrida. Pero la verdad es que Dios nos ha dado muchas cosas para experimentar, para pasarla bien, para reír, disfrutar, la familia, los hijos, la naturaleza. La santidad no es aburrida, es más, disfrutar todo eso en el contexto de la santidad se puede experimentar el gozo verdadero que Dios tiene para nuestra vida. O sea, el ser cristiano y venir a la iglesia no es algo, ay, qué aburrido, ay. No es así, no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así. Proverbios 4:14, otra vez, no sigas el camino de los perversos ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él, pasa de largo y no te detengas. Ahora fíjate conmigo el énfasis. Usted y yo sabemos que cuando la Biblia hace énfasis en algo, cuando lo enfatiza, cuando lo dice 2 o 3 veces, es de suma importancia. Ahora analiza conmigo esto. No sigas el camino, no trates de ser como ellos, aléjate, no te acerques, pasa de largo y no te detengas. O sea, una y otra y otra y otra vez lo repite. ¿Por qué? Porque es de extrema importancia. Es como cuando hablamos de retener la sabiduría. ¿Cómo enfatizó eso? Y aquí es lo mismo. La Biblia, esto me gustó mucho, lo leí, me gustó mucho y lo anoté. La Biblia no enseña vive y aprende. La Biblia
enseña, aprende y vive. Lo voy a volver a decir. La Biblia no enseña, vive y aprende. La Biblia enseña, aprende y vive. Cuando Dios le enseñó a Adán y a Eva y les dio y los puso en el huerto, les dijo, no coman. Vino Satanás y dijo, no, tienes que experimentar. Todo lo contrario. Podemos creerle a Dios, aprender y vivir, o podemos vivir y aprender. No sé si me estoy dando a entender. Creo que sí. Podemos terminar experimentando y sufriendo. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, no detengan la obra del Espíritu, no desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno, manténganse alejados de todo lo malo. Cuando la palabra de Dios es correcta, la escuchamos, pero no es lo que queremos, terminamos haciendo lo que mejor creemos. Entonces estás deteniendo la obra del Espíritu. Y eso es algo que la Biblia dice que no debemos hacer. De hecho, hay otra versión de 1 Tesalonicenses 5:19 en la traducción Reina Valera que dice: no apaguéis el Espíritu. Todo lo que contradiga la palabra de Dios es una forma de apagar el Espíritu. No obedeces a tus padres, apagas el Espíritu. Eres infiel, robas, todo lo que hagas que no sea la palabra de Dios va a apagar al Espíritu. Es una forma de maldad. Has decidido hacer lo que mejor te parece, que lo que Dios ha dicho, y eso nunca será lo mejor. Proverbios 5, versículo 11, al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Entonces dirás: ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y soy juzgado ante toda la comunidad. Eso lo escribe alguien que odia la disciplina. Hey, nadie ama la disciplina, creo, ¿no? Al principio la disciplina es ¿Por qué está aquí una persona que en esta situación? Porque contradijo todo. Se le dijo y no obedeció, se le dijo, se le advirtió y no lo hizo. Seguro estoy que en nuestras vidas muchas veces algunos de nosotros hemos pasado por eso. Se nos ha dicho algo y vamos por la necedad y terminamos en un problema. Un teólogo dijo que los hombres odian la voluntad de Dios porque no es su voluntad. A todos nos gusta hacer nuestra voluntad. Ni siquiera lo tengo que preguntar, lo sé. A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta y no me gusta que me digan lo contrario. Pero cuando sé que está mal, ahí es a donde viene la lucha, ahí es a donde viene la situación. Proverbios 4:16, los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. Este verso habla de los que no viven de los que viven como si Dios no nos hubiera dado leyes. Antes de pensar en personas malvadas y decir, sí, fulano de tal, mejor pensemos en nosotros. ¿Cuántas personas van a las iglesias los domingos y aún así durante la semana su manera en la que viven sus vidas, en cómo hablan, en cómo trabajan, en lo que ven, nada de eso está sometido a lo que Dios quiere? Hay que tener mucho cuidado.
Hay muchas personas que declaran tener una gran fe en Dios y cuando ves sus vidas no están conformes a la ley de Dios. Primera de Timoteo 4:2, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Esa es ahí a donde hablamos de la conciencia cauterizada. Ya no sientes. Si no está mal, ¿por qué está mal? No, eso no está mal. Eso crees tú, eso piensas tú. Y entonces ya hay una conciencia que ya no responde. Es un peligro llegar a ese punto donde la conciencia ya no te acusa del mal. Has perdido esa humanidad. 1 Corintios 15:33. Pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Me voy a detener un segundo ahí. Los antiguos decían que el que con lobos anda, aullar se enseña. Apenas estaba yo leyendo algo y decía que si tú eres la persona más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto equivocado. Lo que está queriendo decir es que debes juntarte con gente que te va a enseñar algo. Cuando tú te juntas con las personas con las que te juntas, lo que estás buscando es que tu vida crezca. Porque si te estás juntando con gente que está haciendo que tu vida no crezca, tal vez necesitas considerar qué clase de personas es con las que tú estás relacionándote. Reaccionen, dice el versículo 34, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Eso lo vimos un poquito hace como 2 semanas. Decimos conocer, decimos saber, pero no es así. Entren en razón. ¿Por qué dice esto? Porque es una cuestión de vida o muerte. Un día vas a estar tú y yo y toda la humanidad delante de Dios y tenemos que reconocer que esto es importante. Daremos cuentas. Algunos dicen, pero es que son mis amigos y yo los quiero mucho y yo me llevo bien con ellos y ellos me entienden. Sí, pero si no te hacen crecer, si nada más están pensando en hacer cosas que no deben, o más bien que no agradan a Dios, tal vez deberías considerar cambiar de amistades y querer agradar a Dios más que pertenecer a un círculo. Y aquí cuando digo eso para que les dé vergüenza, es una vergüenza para una persona profesar, conocer a Dios e ignorar quién es Dios, ignorar su voluntad. Pero no solo es una vergüenza, es una cosa peligrosa también, porque el mayor determinante para no pecar es conocer quién es Dios. Y aquí cuando Pablo le escribe a los corintios, dice, es una vergüenza que ustedes digan esto y que no sepan, que no conozcan. Es por eso es que es tan importante conocer y estudiar y saber que Dios es santo, justo, digno de nuestra devoción. Porque otro disuasivo para no pecar es conocer su voluntad. Si conoces la ley, entonces sabrás si la estás rompiendo. Romanos 16, versículo 17, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones, tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo está complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, tengan cuidado de juntarse con gente que dice que es y no es. Debemos conocer.
A mí me da, hace unos días, no sé si fue ayer o fue hoy, amor, cuando estábamos hablando de una pareja que conocimos, y por las publicaciones que pone la persona en el Facebook, asumimos que ese matrimonio se rompió, se separaron. Y da tristeza ver que al paso de los años, al paso del tiempo, quienes decían saber, quienes participaban, quienes eran parte de, pues el tiempo, porque siempre han dicho los que conocen, ¿quieres saber cuando alguien es verdaderamente cristiano? El tiempo te lo va a decir. Al paso de los años, al paso del tiempo, nos hemos ido dando cuenta de las personas que no han permanecido, que no se han metido más con Dios, que no han dado el valor que tiene que dársele a la palabra, a la relación, y han terminado mal, separados. Su comida es la maldad y su bebida la violencia, dice Proverbios 4:17. Y luego continúa el 18 diciendo: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. En cambio, y regresa otra vez, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Fíjense cómo dice Job 23, versículo 11: yo sigo sus pisadas, me mantengo en su camino y no me desvío. Sigo su voluntad y no me aparto de ella. Atesoro dentro de mí su enseñanza. La semana pasada decíamos que cuando tú caminas en la voluntad de Dios, debes entender que es caminar como en una viga. Esta semana mi nieta, la más grande, participó en un evento de esas que hacen de gimnasta. Y participó en la viga, y la viga es una cosita así de 10 centímetros, y hace un giro hacia atrás. Y cuando hace el giro hacia atrás, todos estamos así porque pues no es fácil. Ni siquiera es fácil caminar de frente en esa cosa y hacer un giro hacia atrás, y lo hace y se cae. Porque es una cosita así. Y se levanta y se vuelve a subir y lo vuelve a hacer y le sale perfecto y todo. Qué difícil es caminar en esa viga de frente, ahora hacerlo hacia atrás más. La voluntad de Dios es caminar en esa viga derecho, recto. Pero si pisas mal, si te vas a ir, te vas a caer, te vas a desviar. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, ¿qué dice? Estamos mintiendo. Pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. La evidencia de que somos hijos de Dios es esto: vivir en la luz de Dios. Ahora, no eres salvo por caminar en la luz, eres salvo por confiar en el Hijo de Dios. Él te regenera, Él te da nueva naturaleza. Regreso a Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Caminar en esa luz, en ese conocimiento. Métete a buscar algo en un cuarto oscuro donde no prende la luz, descalzo, a ver cómo te va. Si te va bien, no te lastimas el dedo chiquito del pie. Pero donde te encuentres con algo que no viste, ahí es donde dices: ¿por qué no he puesto este foco? ¿Por qué no he arreglado esta luz? ¿No? Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó, ¿a qué? A salir de la oscuridad. Por eso es que les decía yo al principio, antes nosotros éramos así, vivíamos en esa oscuridad.
Ahora, si tú estás viviendo en esa oscuridad y dices, bueno, es que tantito veo la luz y tantito estoy acá y tantito estoy acá, estamos mal, porque tenemos que salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y es que Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Si eres un cristiano, no dice puede ser o intenta, no, dice que lo eres. Es fácil ser cristiano aquí, en la iglesia, los domingos. Aquí es fácil, se los he dicho siempre. Pero actuar como verdaderamente cristiano, de lunes a sábado, en la casa, en el trabajo, en la calle, ahí es a donde se ve realmente. Para que conozcan a Dios, le adoren. Y esto debe ponernos a pensar cuántas personas son atraídas a la palabra o cuántas son alejadas por la manera en que llevamos nuestro cristianismo. Termino con Filipenses 2:15. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. O sea que viviremos así vivimos. Vivimos en medio de un mundo hostil, oscuro, pecador. ¿Pero qué dice que seremos nosotros? Nosotros seremos los que brillan como estrellas en un mundo de oscuridad. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Debemos actuar de tal forma que no haya nada ni nadie que nos pueda señalar. Claro que no somos perfectos, no lo somos, pero sí podemos actuar como hijos de Dios, sí podemos actuar como hijos de luz, sí podemos ser luz en medio de la oscuridad. Y entonces regresamos al punto inicial, a donde dice, no te metas ahí. Si te metes ahí, ese camino es de perversos. Escucha lo que te digo, no vayas por ahí, aléjate de ahí, pasa de largo. Ay, pero es que me llama la atención. No vayas ahí, no te metas ahí. Por eso que es tan importante cuidar nuestra relación con Dios, para que cuando vengan esas situaciones nosotros sepamos llevar nuestra vida cristiana. Recuerde siempre el ejemplo de los cacahuates. El alcohólico no va a la cantina a comer cacahuates porque son los cacahuates más ricos que hay. Si se mete ahí, se mete en tentación. Satanás no te va a dar una tentación que no te atraiga. La concupiscencia no trabaja con cosas que no te atraen. Te va a aventar el cebo que te atrae. Si te atrae el dinero, si te atrae el sexo, si te atrae lo que sea, qué sé yo, lo que sea, ese es el que te va a aventar. No te va a aventar homosexualismo, si a ti eso no te atrae. ¿A mí eso qué? A mí. A quien nos gusta ir a pescar sabemos que para pescar cierto tipo de pez necesitamos cierto tipo de cebo, porque si no, mira, pasan de largo. Nos ha pasado muchas veces. Te avientas algo y ahí lo ves, y ahí pasa, y dices, aquí está, y hasta Lucía, aquí está. Pero le pones uno que no lo puede resistir y va a picar. Y así va a ser con nosotros. Y que Dios nos ayude y nos guarde a obedecer su palabra. Y la advertencia cuando te digan, no hagas esto, no lo voy a hacer. No me quiero ni meter ahí, es más, vamos a otro lado, ¿no? Oremos. Dios, por favor, ayúdanos
Padre, ten misericordia de nosotros como lo has tenido siempre, desde el día en que por tu bendita gracia y misericordia nos has llamado a conocer de ti. Ten misericordia de nosotros y enséñanos. Permítenos, Señor, la sabiduría que tiene tu palabra para nosotros, y permítenos abrazarla y crecer y madurar. Necesitamos tanto de ti, Señor, para ser prudentes, sabios, para vivir en santidad, para hablar tu palabra, para pensar tu palabra, para reaccionar con tu palabra. Permítenos ser, Señor, personas congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Permítenos ser luz en medio de la oscuridad, Señor, a no dejarnos opacar por la oscuridad que hay alrededor nuestro o de las personas con las que tenemos que relacionarnos. Permítenos ser sabios para elegir correctamente, con sabiduría, con amor, aquellas personas con las que nos vamos a relacionar, aquellas con las que tenemos que relacionarnos, que no te conocen. Permítenos mostrarles a Cristo en nuestra forma de expresarnos, de actuar. Y aquellos que te rechacen, Señor, amarles y orar por ellos, no a juzgarles. Haznos personas prudentes, sabias, inteligentes, sagaces, para vivir en medio de este mundo caído. Mientras esto haces con nosotros los adultos, oramos para que nos des la sabiduría, el tacto, el amor, la estrategia, la gracia, para poder enseñarle a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que vivan una vida temerosa ante ti. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor.